Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. A través del libro de los Hebreos, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, llegamos al capítulo 12, un capítulo maravilloso. Después del capítulo 11, el capítulo de los grandes héroes de la fe, llegamos al capítulo 12, que nos encierra una cantidad de enseñanzas acerca de la vida práctica, de la vida de un verdadero cristiano. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Señor, oh Dios de bondad, de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, para pedir, Señor, la intervención, la guía del Espíritu Santo, Señor, para que Él, Señor, como ese gran Maestro, nos enseñe tu palabra y nos ayude a comprender todas estas cosas maravillosas que tú has mandado escribir para que nosotros podamos entender y obedecer tu voluntad, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Llena nuestra vida de ese querer y ese hacer tu buena voluntad, de esa disposición, de ese fervor, de esa fe, Señor, que nos lleva a obedecer con gusto, con gozo, con alegría. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tus mandamientos, a que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestro corazón y que nuestra vida sea un libro que sea fácilmente leído por los demás, como somos epístolas vivientes, que pueda el mundo ver que en nosotros se imprime el santo nombre de Jesús. Gracias te damos, amado Señor. Colocamos en tus manos, precioso Padre, toda situación, toda necesidad, todo momento por el cual atravesamos en nuestra vida, porque cada día, Señor, tenemos nuestra lucha personal. Cada día, Señor, tendremos que enfrentar la batalla de la fe de manera victoriosa o derrotada. Pero te pedimos a ti, precioso Dios, que nos ayudes a esforzarnos, a ser valientes. Tu palabra maravillosamente lo expresa: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Eres tú, Señor, el que toma y maneja las circunstancias y cambia las cosas a nuestro favor. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición. Continuamos colocando, Señor, nuestra ciudad Villavicencio en tus manos para que tú detengas el contagio de este coronavirus, para que tú, Señor, nos des mejores tiempos, Señor, y nos des gratitud, y nos des, Señor, un corazón que te adore, Señor, porque realmente, Señor, no ha sido tan exponencial el contagio en Villavicencio, aunque hay muchos contagiados, pero podría haber muchos más. Guarda, Señor, a los médicos, a los enfermeros, Padre Santo, a todo el personal administrativo de los hospitales, a los celadores, Señor, a todas las personas que están trabajando para poder amortiguar el impacto de esta pandemia, nuestro buen Padre. Todos somos vulnerables a este mal, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Protege, Señor, las personas que tienen que estar trabajando en las calles, Señor, los vendedores ambulantes, Señor, la policía, el ejército, los que están en diferentes lugares, Señor, intentando trancar este contagio masivo, Señor. Guarda la vida de cada uno de nosotros, tus siervos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a continuar nuestro tiempo, Señor, intercediendo por misericordia, rogándote a ti, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible, que tengas misericordia de todos nosotros. Bendícenos, Padre Celestial. Descansamos en tu divina voluntad, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que tú nos ayudas, que tú nos dices: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias en todo y por todo, precioso Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, epístola a los Hebreos, capítulo 12. Versículo 1, leemos así: puestos los ojos en Jesús. El versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos ahora una serie de instructivos, una serie de instrucciones muy especiales. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué testigos?
Los testigos son todos los hombres de fe que están en la presencia de Dios y que ellos están siendo testigos de la vida que nosotros llevamos, de la vida de fe que nosotros vivimos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ellos son testigos y muchas personas, nosotros somos cartas abiertas que están a nuestro alrededor, son testigos de la vida de cada uno de nosotros. Despojémonos de todo peso. Hay cosas en nuestra vida que no nos conviene cargar. Hay cosas en nuestra vida que en vez de ayudarnos a avanzar, nos detienen. ¿Qué cosas son? Muchas de esas cosas son los afanes, son los intereses personales, son muchas cosas en las cuales a veces les colocamos demasiada importancia y nos dejamos desviar del propósito central que es la salvación de nuestra alma. Y también el pecado que nos asedia. El pecado. Una parte muy importante es entender la naturaleza del pecado. Dios le dijo a Caín: he aquí el pecado está a la puerta. Con todo y eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. He aquí el pecado es tu decisión. Y tú serás el señor de tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que debemos despojarnos de todo peso y debemos despojarnos del pecado que nos asedia y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otro punto importante y muy curioso es correr con paciencia. Muchas veces cuando nos hacemos cristianos, queremos hacernos cristianos, queremos ser líderes, queremos ser directores de los ministerios, queremos ser pastores, queremos. Tenemos que aprender a correr con paciencia. ¿Qué significa correr con paciencia? Más bien significa trotar, paso lento, pero paso seguro. Tenemos que ir en etapas y procesos que vienen marcados por el conocimiento de Dios, por la formación de un carácter, por la formación de una fe firme y por una estructura doctrinal fuerte. Entonces, Dios quiere que nosotros andemos despacio. Una cita maravillosa que podemos leer está en Isaías. Isaías 28:16 dice lo siguiente: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión, Sión es Jerusalén, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Qué expresiones tan curiosas, pero tan excelsas de conocimiento y de sabiduría. ¿Cuál es esa piedra estable, angular, probada? Es Jesucristo. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. El que creyere, no se apresure. Muchas veces del afán no queda sino el cansancio. Tenemos que aprender a ir despacio. Muchas veces llegamos a un banquete y nos atiborramos de comida, nos ahogamos y en vez de pasar un momento agradable, pasamos un gran oso. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Aprenda a ir despacio con paso firme. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el libro de Jeremías nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Uno de los errores más comunes que nosotros cometemos es una inclinación muy normal a hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su fuerza, más bendito el hombre que confía en Jehová. Es muy difícil encontrar una persona completamente incorruptible, completamente leal y totalmente fiel. Es prácticamente imposible. Pero Dios nos esfuerza para tener todas esas virtudes. Él tiene todas esas virtudes por naturaleza. Entonces nos dice acá que nosotros como cristianos debemos tener nuestra identidad muy clara. Somos cristianos, seguidores de
Jesucristo. Y nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál fue el gozo que fue puesto delante de él? Salvación. Salvación al mundo pecador. Salvar almas. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. El que gana almas es sabio y Jesucristo abrió ese camino para entrar al lugar santísimo, ese único camino de salvación hacia nuestro Dios. Menospreciando el oprobio, fue menospreciado mucho y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó como alguien que concluye con su obra, como alguien que hizo correctamente todo lo que se le ordenó hacer. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué contradicción de pecadores? Porque unos decían, este es el Cristo, otros no es el Cristo. Mira que y había mucha discrepancia entre la gente por él. Unos creían en él y otros no. Pero a la final todos se pusieron de acuerdo para decir, crucifícale, crucifícale. Entonces, tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones fácilmente perdemos el ánimo en la vida cristiana. ¿Por qué? Sabes que yo fui a la iglesia y uno de los sugieres me miró mal, me miró así como rayado y yo por eso no vuelvo. Entonces, cuando teníamos la dicha de reunirnos, hoy día no hay mucha excusa porque quien está ahí alrededor de nosotros es nuestra familia, pero muchas veces estamos buscando pretextos para sacar el cuerpo al servicio a Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto? Miremos siempre a Jesús. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Él fue vituperado, Él fue escarnecido, Él fue azotado, Él sufrió todo lo que tuvo que sufrir por amor a nosotros. Difícilmente alguien moriría por un enemigo, pero nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que nosotros, por medio de Él, tengamos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este versículo 4 nos revela algo maravilloso y es la realidad de la vida de cada uno de nosotros y la realidad de nuestro enemigo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es mi enemigo como cristiano? Muchas veces decimos Satanás. Sí, Satanás es nuestro enemigo, pero nuestro enemigo real es el pecado. El pecado que nos asedia por todas partes, el pecado que nos gusta. El pecado que ha hecho nido en nosotros, el pecado que practicamos y que no queremos dejar y que desafortunadamente nos puede desclasificar como verdaderos hijos de Dios. Porque Jesucristo no es ministro de pecado. O nosotros aprendemos a soltar el pecado, o el pecado en su efecto nos separará de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El que no es su hijo. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina del Señor. Desafortunadamente, la vida nos muestra que hay varias maneras de aprender, en especial dos, una por consejo y la otra por rejo. Dios comparte sus consejos, sus mandamientos, sus estatutos de una manera
maravillosa diciéndonos: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Mira, si te dicen ven, no vayas con ellos. Pero si de pronto nosotros nos dejamos engañar y empezamos a andar por el camino no correcto, el Señor tomará medidas. Y encontramos entonces, desafortunadamente, porque a veces nosotros tenemos una mala costumbre, basándonos en nuestra humana debilidad, en que en algunas ocasiones nuestros padres nos dan un castigo, una reprensión, y le contestamos altaneramente: no me dolió. Hay una diferencia, y hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Las disciplinas de Dios son fuertes, en muchas ocasiones son muy fuertes. Pero muchas veces nosotros pensamos que tal vez le podemos decir al Señor estas mismas palabras, de que no me dolió. Hay una parte que es bastante compleja. Vamos a ver dos ejemplos terribles. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 25. Éxodo 4, 25. Éxodo, capítulo 4, versículo 25. En Éxodo 4, 25 encontramos acerca de Moisés. Y encontramos que a Moisés se le olvidó una pequeña cosa que tal vez él consideró como irrelevante y de poca importancia, tocante a su hijo varón llamado Gerson. Sucedió lo siguiente, que Moisés tuvo que huir de Egipto por haber matado a un egipcio, y él se fue. Y por allá en el desierto de Madián él consiguió mujer, se casó y tuvo un hijo y se llamó Gerson. Y quizás en sus razonamientos, no lo sabemos, especulamos en esta parte, decimos que tal vez él ya pensó que aquello de sus costumbres y aquello de sus cosas y aquello de lo que debía hacer ya no lo debe hacer porque eso perteneció a su pasado. Lo cierto es muy simple, que Moisés no circuncidó a Gerson. Y leemos en Éxodo 4, versículo 25, dice lo siguiente. Éxodo 4, 25. Vamos a leer el 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová les salió al encuentro. ¿Y qué leemos allí? ¿Y a qué le salió Dios a Moisés? A matarlo. ¿Dios quiso matar a Moisés? Sí. ¿Por qué? Por desobediente. Porque como la obediencia conduce a la vida, la desobediencia conduce a la muerte. Pero es algo que nosotros a veces no tenemos muy en claro, porque creemos que Dios, y en la cauchogracia de Dios, que Dios aguanta y perdona tantas cosas, y no es así. La paciencia de Dios puede agotarse. Su santidad demanda juicio. Y la base del juicio de Dios es esta, porque la paga del pecado es la muerte. Volvemos a leer nuevamente Éxodo 4, 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, haremos de un cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. ¿Qué hizo Séfora? Lo que Moisés no hizo. ¿Qué hizo? Circuncidó a su hijo varón, como Dios le había ordenado que lo hiciera. Y Dios salió. ¿Será que Dios estaría jugando, bromeando? Yo creo que Dios estaba haciendo como un chiste, una mala broma. No, Dios lo iba a matar. De veras, de veras, de veritas. ¿Por qué? Porque Dios no hace chistes, porque Dios no hace bromas, porque es mejor que aprendamos que con el fuego no se debe jugar. Vamos a ver, porque a veces uno dice: pero eso es un caso. Vamos a ver otro caso muy similar, otro caso
acerca de algo también similar. Libro de Números, capítulo 22, versículo 21. Números 22, 21. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 21, encontramos a otro siervo de Dios, al cual le fue dicho que no fuera, y él insiste, y va. Y vamos a leer algunas partes de este relato, Números 22, 21. Números 22, 21. Así Balaam, que era un profeta de Dios, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Dios le había dicho que no debía ir, pero le dijeron que le iban a dar muy buenos dineros y él se fue. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. E iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Aquí tenemos a un animal muy sabio y a un animal que va encima, muy falto de sabiduría. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Estaba bien enojado el profeta. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Qué impresionante que Dios es completamente claro y nos declara nuestros errores y nos dice que nos pueden costar la vida. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Tenemos acá un cuadro muy curioso, porque el profeta no se espanta porque el asna le habló ni nada. Estaba enceguecido por su codicia, por su avaricia y por su afán de ir a ganarse unos buenos pesos, porque le había prometido mucho dinero. Nos dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios mismo se le aparece y le dice: tu camino es perverso. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando el pecado nos engaña y nos enceguece, el camino al muladar está allá, para allá seguirá. Dios le advierte y Dios le dicta la sentencia que si el asna no se hubiese apartado, le dice Dios: yo te mataría a ti y al asna dejaría vivir. Todavía no entendió el profeta, porque siguió terqueando con Dios y le dice: pero voy o no voy. Y esa es la necedad que está puesta en nuestro corazón, que desafortunadamente muchas veces no entendemos que vivir en pecado, que caminar en pecado,
prácticamente es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no practica el pecado. ¿Quiénes practican el pecado? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos un camino mucho más excelente, un camino de rectitud y de obediencia. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Vamos a Mateo 6, 33 y 34. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? Todas las cosas necesarias para vivir. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Qué significa esto? Cada día nos presentamos para presentar evaluación sobre nuestra vida. Si tú y yo tenemos hoy día una gran victoria espiritual y terminamos en victoria el día y somos los grandes héroes de la fe, mañana otra vez empezamos en la arena de la batalla desde cero. Cada día debemos esforzarnos y cada día debemos batallar la batalla de la fe. Volvemos a nuestro eje de estudio en Hebreos 12. Llegamos al versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no veneramos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a respetar al Señor, que tenemos que aprender a conocer al Señor. ¿Qué significa respetar al Señor? Muchas veces el cristiano cree que si vive en pecado, pues Dios no se da cuenta, que si vive en pecado, pues Dios es puro amor y que nos va a perdonar. No conocemos al Señor. Dios es pura santidad, pura rectitud. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que mejoremos nuestros caminos, que caminemos correctamente, que seamos personas honorables y personas de obediencia a la palabra de Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que participemos de su santidad. ¿Qué significa eso? El propósito es simple, que seamos santos. En la tarea de ser santos hay muchos pecadillos que debemos dejar. ¿Cuáles? Todos. ¿Por qué? Haga de cuentas que cada pecado es una mancha para tu vestido blanco, de lino limpio y resplandeciente. ¿Cuántas manchitas puedo dejar? Ninguna. Porque un solo pecado me hace pecador. ¿Y entonces qué debo hacer? Cada día buscar en el Señor, lavar mis ropas en el torrente de la sangre del Cordero y cada día esforzarme. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos ser constantes, disciplinados en nuestro proseguir en conocer al Señor. Hoy día los que somos padres tenemos grandes preocupaciones con nuestros hijos por el bombardeo de pecado que hay alrededor de ellos. Y por la facilidad, porque hoy día el pecado fácilmente llega hasta nuestras casas y se esconde muy cerca de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Salmo 119, versículo 9. Vamos al Salmo 119. El Salmo 119, versículo 9 nos dice cosas maravillosas como lo es toda la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9 hasta el 16.
Salmo 119, 9. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta, yo creo que una de las preguntas más importantes en el camino de nuestros jóvenes hoy día. Hay tanta porquería, hay tanta maldad, hay tantos malos amigos, hay tanta mala influencia. Nos provocaría como generar una cápsula y meterlos ahí en una burbuja para que no se contaminen con tanta perversidad que hay alrededor de nosotros. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar la palabra de Dios, es importante que nosotros tomemos el tiempo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Qué importante que nuestros hijos estudien la Biblia, conozcan versículos, reconozcan la importancia de vida o de muerte que trae la obediencia o la desobediencia a Dios. Nosotros sabemos perfectamente que el rapto de la iglesia está muy cerca. Y si nosotros, como padres, no les decimos a nuestros hijos: mire, usted se puede quedar del rapto de la iglesia, si no santifica su vida. Cuando el Señor viene a buscar una novia con un vestido resplandeciente, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino y limpio son las acciones justas de los santos. Entonces seguimos leyendo acá en el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero guardarla ¿en dónde? Ahí dice la respuesta: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Temer a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, y es enseñarles a nuestros hijos la fidelidad, el amor, pero también la severidad de nuestro Dios. Dios es amor, pero no se le olvide que por el otro lado dice: Dios es fuego consumidor. Yo amo a los que me aman. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vil. Debemos aprender a conocer al Señor, caminar en la gracia de Dios, caminar en el favor del Señor es el mejor camino. Pero Dios demanda santidad de todo aquel que se acerca a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos en nuestro estudio, Hebreos capítulo 12, versículo 12, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué significa esto? Vuelva a levantar las manos en acción de adoración al Señor y vuelva a doblegar sus rodillas para inclinarnos delante de nuestro Hacedor. Haced sendas derechas para vuestros pies, el camino correcto, lo santo, lo justo, lo de honra, lo que Dios ordena que nosotros hagamos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es importante la santidad para un cristiano? Es fundamental. ¿Un cristiano sin santidad llegará al cielo? No llegará. No llegará. Entonces, no perdamos nuestra santidad haciendo cosas indebidas. Sigamos leyendo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Este versículo es importantísimo porque nos dice: abra bien los ojos porque puede perder la salvación. Y es un punto en donde muchos consideran que no, la salvación no se pierde. Nosotros consideramos que la salvación sí se pierde.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la salvación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En esa raíz de amargura podemos llegar, no, pues es que, bueno, es el cilantro, pero no tanto, no, uno no debe ni tanto que alumbre al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. No, uno no debe tampoco volverse tan... Entre más santo seas, más se glorificará a Dios en ti. Entre más te acerques, más bendecido serás. Entre más le conozcas y más le obedezcas, mejor por ti. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué significa este verso 16? Significa que hay personas a las cuales la salvación no es algo tan importante, no es algo relevante, no es algo que sea crucial, no es algo que sea su objetivo en la vida. Tienen muchas otras cosas en que pensar. Para un verdadero cristiano, la salvación de nuestra alma es el objetivo principal. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por cuánto estás vendiendo tu herencia espiritual? Muchas personas la están vendiendo por una mentira. Muchas otras la están vendiendo por... El pecado no glorifica a Dios. El pecado es una ofensa directa contra Dios. Y el que practica el pecado no glorifica a nuestro Dios. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces un poquito tarde ya es demasiado tarde. No descuidemos nuestra salvación, no descuidemos nuestra comunión con Dios, no descuidemos si nosotros sabemos que Dios es un Dios que escudriña la mente, que prueba el corazón, que conoce cada rincón, el rincón más profundo de nuestra vida, Dios lo conoce. No descuidemos nuestra vida espiritual, porque Dios no es un Dios que tiene por inocente al que es culpable, sino que al que es inocente le declarará inocente y al que es culpable le declarará culpable. Y unos dirán: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y a otros dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego, al infierno eterno preparado para Satanás y sus demonios. Seguimos leyendo y dice, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas, a la tempestad. El monte Sinaí, cuando Dios descendió sobre el monte y lo que se veía era espantoso, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, que era la voz de Dios, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Era impresionante, lleno de esa presencia de Dios abrumadora, y esa culpabilidad de ellos les llevaba a que no podían seguir escuchando la voz de Dios. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es cosa seria, supremamente seria. Y nos sigue diciendo el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué significa? Que si nosotros nos acercamos a la gracia de Dios, bienvenidos somos a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. ¿Qué significa esto? El libro de la vida. En el cielo solo entran aquellos que están inscritos en el libro de la vida. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Perfectos.
Y para ser perfectos tenemos que cumplir con todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. La tarea es grande y es mejor empezar. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Dios nos advierte que no descuidemos una salvación tan grande, porque nada bueno nos aguarda fuera de Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Si la tierra es destruida, para muchas personas se acabó la historia, se acabó la esperanza, se acabó todo. Para nosotros los cristianos, si la tierra es destruida, Dios dice que Él tiene cielo nuevo y ¿qué? Y tierra nueva, donde morará la justicia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a disfrutar de la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Qué verso tan maravilloso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, somos herederos, somos peregrinos, vamos hacia nuestra morada eterna que queda en los cielos, en la casa de nuestro Padre. Nos dice, tengamos gratitud, seamos agradecidos y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del universo. Y terminamos en el verso 29, dice, porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Pero muchas personas, pues, de cierta manera, pues, le hacen el quite a la situación, y en ese quite a la situación a veces manifiestan, bueno, sí, es que una cosa es Dios el Padre, y otra cosa es Dios el Hijo, porque Dios el Padre, pues, es más severo, pero Dios el Hijo a veces es mucho más relajado, mucho más suave, mucho más tierno. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, versículo 12. Salmo 2:12 dice lo siguiente: honrad al Hijo. ¿Y se refiere a cuál Hijo? Al Hijo de Dios, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Nuestro Señor Jesucristo también se enoja. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué importante es que nosotros realmente confiemos en Dios, entendamos la palabra de Dios, comprendamos que Dios nos ha llamado a una vida de rectitud y obediencia y de santidad. Y que hay muchas cositas de pecados que nos roban la santidad. Si tú pierdes la santidad, perderás tu acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Terminamos en Jeremías capítulo 15, versículo 19, Jeremías 15, 19. Y Jeremías 15, 19 nos da un sacudón impresionante y una tarea bastante grande. Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová. ¿A quién? A todos nosotros. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Pero si te convirtieres de verdad en un verdadero y genuino cristiano,
Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, despojándote de todo peso y del pecado que te asedia, que nos asedia. ¿Qué dice? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué está diciendo? Te usaré como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros debemos ser cartas para que el mundo lea en nosotros cómo se vive y cómo se obedece la voluntad de Dios. Pero nos equivocamos cuando intentamos hacernos lo más mundano posible para que haya un cristianismo reformado que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Este es el método de Dios. Dios no cambia, su palabra tampoco. Dios demandó santidad de Abraham y le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y hoy demanda de nosotros santidad y perfección. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos das, Señor, revelaciones completamente claras acerca de tu voluntad, de tus requerimientos. Tú nos has dado tu palabra, Señor, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no es simplemente creer, es creer con bases y con fundamentos, es tener una estructura y un conocimiento amplio y claro de la voluntad de Dios. Danos, amado Dios, el ser nutridos, el ser fortalecidos, el ser edificados de manera completamente clara y fuerte, Señor. He aquí pongo en Sión piedra principal, piedra angular, piedra probada. El que creyere, no se apresure. Despacio, con paso firme, creciendo en la gracia de Dios, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano, y sabiendo que Él es el que hace la obra, la buena obra que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros. De transformarnos a la imagen de Cristo, Padre Celestial, continúa haciendo. Cámbianos, regenéranos, transfórmanos. Haz de nosotros instrumentos tuyos para hablar de ti como conviene, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Santo, dándote gracias en todo y por todo, precioso Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Bendecimos tu palabra, Señor, que claramente nos dices una y mil veces, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que Él dijo hace 2000 años sigue siendo ley, continúa siendo nuestra responsabilidad, y lo que Él clasificó como pecado sigue siendo pecado. Ayúdanos, Señor, a ser como el barro dispuesto a que tú hagas sobre nosotros tu voluntad. A ser materia disponible en tus manos. Bendícenos, Padre Santo. Gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.